Bien amigos, espero que se hayan divertido con el video anterior donde me equivoqué, se me cayó la pizarra. No es que me equivocara, sino que eh, pensé subdividir, ¿verdad? La unidad, se me cayó la pizarra, me tardé un montón y decidí dejarlo para pues, la primera pifia del año 2024. En mi vida he cometido muchas más. Vamos con la pulgada. Pues bien, la pulgada, como ves, ya no me ves porque si no me tengo que meter dentro de la pulgada, ¿ok? Y vamos a tratar de explicarla de una forma sencilla. Vamos a suponer que tú estás todavía en la recta, estamos en la recta numérica. Lo único que en vez de, déjame marcar acá, que se me borró. Ok, en vez de estar en las unidades del sistema métrico decimal o de cualquiera de las otras unidades, como centímetros, metros, kilómetros, etcétera, pues estamos en pulgada. La pulgada en Estados Unidos es muy importante conocerla porque mucha gente se dedica a, a la construcción y aquí, por lo menos en Florida, se construye mucho en madera, hay que cortar, hay que medir y todo eso se hace en pies y pulgadas. Ok, pero la pulgada es importante porque un pie tiene 12 pulgadas, ¿verdad? Y entonces hay que saber cómo se divide la pulgada y entender ese concepto, ¿ok? Anglosajón, ¿ok? Es una medida anglosajona. Mira, esto es bien sencillo. Voy a poner en rojo la cantidad de espacios que tú ves ahí, ¿ok? Tienes donde está la pulgada, ¿verdad? Aquí está 0 hasta el 1, del 1 al 2, esta es otra unidad de pulgada que va desde la pulgada 1, porque el 0 está por acá, ¿ok? Este, al 2, a la pulgada número 2, ¿ok? Pero quiero que ubiques una sola pulgada, esta pulgada. Si te fijas, te tengo dividida la pulgada cuando llega a la unidad, luego half, ¿ok? La mitad de la pulgada y 2 pulgadas. Y observas que las líneas son de diferente tamaño. La pulgada se conoce ya por esta línea más larga, ¿verdad? La media pulgada es más corta, ¿ok? Y por ejemplo, esta que está aquí, ¿ok? Es más corta que esta, va como que en escalón, si te fijas, subiendo, ¿ok? O bajando, como tú lo quieras ver, ¿ok? Hasta la mitad, por ejemplo. En fin, o de la mitad va subiendo hacia la unidad. Pero cada una de estas líneas divide en partes iguales esa pulgada. Y esa pulgada tiene uno, 2, 3, 4, 5, 16, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 partes. Tiene 16 partes. Y la fracción que corresponde a cada una es, si yo cojo esta parte solamente, esta parte que está aquí, esta parte que está aquí, ¿ok? Esta parte que está aquí. Esto es una de 16. 1 de 16. Voy a utilizar la mano izquierda para escribirlo. ¿Ok? Lo voy a escribir aquí abajo. Esta que está aquí, ¿ok? Equivale a 1/16. 1/16. ¿Por qué 16? Porque estoy recorriendo una parte de las 16 que hay en la pulgada. ¿Ok? Si yo voy a la segunda línea, ya aquí sería
1 octavo. ¿Por qué 1 octavo? Porque sería esta que está aquí, la segunda, sería 2/16, ¿ok? Pero 2/16, si tú lo divides entre 2, te queda 1 octavo. Ok, vamos a escribir el 8 mejor. Te quedaría, esto es igual a 1 octavo. Por eso aquí es 1/16 de pulgada y aquí es 1 octavo. Porque decir 2/16, cuando se puede simplificar, esto es 1 octavo. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, ya la tercera, esta tercera, sí, ya aquí se puede poner 3/16. 3/16, ¿ok? Pero ya la cuarta, que está aquí, si tú te fijas, poner 4/16, como que se puede simplificar. Pues esto ya es 1/4 de pulgada. 1/4 de pulgada. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, esta que está aquí, esto es 16 de la anterior. Esta que está aquí, ya ahí sería la quinta parte, el quinto espacio. ¿Ok? Ya aquí sí se puede escribir 5/16. 5/16. ¿Ok? Entonces, el próximo espacio sería 6/16, pero se puede simplificar. Por lo tanto, si tú coges 6/16, esto es lo mismo que 3 octavos. Que 3 octavos. ¿Ok? Voy a borrar este 3 octavos porque no se ve bien. Lo voy a poner un poquito más arriba. ¿Ok? ¿Ok? Estamos hablando de una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes y las 6 partes. ¿Ok? Entonces, las 6 partes ya serían, ¿ok? 3 octavos. 3 octavos. ¿Ok? Porque lo simplificamos. 3 octavos. Y entonces, fíjate, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces que hemos recorrido la pulgada de izquierda a derecha. ¿Ok? La séptima. La séptima vez, pues sí, es 7/16. O sea, 7/16. ¿Ok? Y ya la 8, la octava, no vamos a poner 8/16, porque 8/16 es igual que 1/2. ¿Ok? Y lo escribí en un lugar donde no se ve. Por lo tanto, lo voy a borrar. ¿Ok? Lo voy a borrar. ¿Ok? O sea que ya el 1/2 ya yo te lo había dado. ¿Ok? Que está aquí. Estamos claros porque hemos recorrido un espacio, míralo acá, y otro espacio hasta la mitad. ¿Ok? Ya aquí es 9/16. ¿Ok? Pero aquí es 5 octavos. 5 octavos. ¿Por qué? Porque ya tenemos 10 partes. Aquí ya tenemos, ¿ok? 10 partes. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 5 octavos. ¿Ok? Porque sería 10/16 y 10/16 se puede simplificar y al simplificar nos da 5 octavos. ¿Ok? Ya corremos uno más que sería la
la 11, ¿ok? Y ya la 11 sí sería, se puede escribir como, lo voy a poner aquí, 11 16avos, ¿ok? 11 16avos. Estamos. Y si recorremos un espacio más en esta recta numérica de pulgada, en ese espacio corto, ya no serían 11, 10, 12 16avos, sería 3 cuartos, sería 3 cuartos, ¿ok? Porque 12 16avos es 3 cuartos, ¿ok? Entonces, si corremos un espacio más en la pulgada, un espacio más, ahí ya tenemos nuestro 13, aquí, 16avos. ¿Ok? Esa es la fracción que corresponde a esa parte de la pulgada. ¿Ok? Y ya la 14 16avos, pues no hay que escribir 14 16avos. ¿Ok? Porque 14 es lo mismo que 7 octavos. Que 7 octavos. ¿Ok? O sea que esta parte que está aquí ya no es 14 16avos, sino es 7 octavos. La 15, el 15 paso es 15 16avos. Ahí sí podemos ya escribir 15 16avos, ¿ok? Y el último paso sería el número 16, pues ya ahí completamos la unidad. Y aquí sería la pulgada número 2. Fíjate que empezamos en la pulgada número 1, porque el 0 estaba por esta área de acá, ¿ok? Y hemos dividido en 16 partes la pulgada, ¿ok? Y le hemos dado nombre con fracción de cada espacio. No todas las reglas o cintas métricas están divididas de esta manera. Tú te tienes que conocer la pulgada para poder entonces marcar encima de una madera o de cualquier otro lugar la medida exacta en pies y pulgadas. Recuerda que una pulgada está dividida en 16 partes, ¿ok? Y que un pie, ¿ok? Es igual, a ver dónde sale, aquí. Un pie es igual a 12 pulgadas, 12 inch, ¿ok? Inch fractions. Eso es lo que hemos hecho explicando la pulgada. Bueno, espero que te haya gustado el video, ¿ok? Y sobre todo, dame un like si te gustó, compártelo con tus amistades, bien importante, compartirlo con las amistades, suscríbete a mi canal, marca la campana, te va a notificar el próximo video que voy a subir, que va a ser de problemas de distancia y con las dos medidas, con centímetros y con pulgadas. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.